Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de las derivadas para calcular máximos y mínimos de ciertas funciones. Comenzaremos haciendo el análisis de los signos de la derivada de una función. En este caso tenemos la gráfica y podemos ver que la parte roja tiene derivada positiva, es decir que al recorrerla de izquierda a derecha va de subida. Eso se interpreta como la derivada positiva, es decir, una razón de cambio positiva. Por otro lado, la parte verde tiene derivada negativa, quiere decir que la función va de bajada, recorriéndola siempre de izquierda a derecha. Y por otro lado, la parte morada tiene derivada positiva de nuevo, al recorrerla de izquierda a derecha va subiendo. Entonces, al ver una gráfica podemos identificar cómo es su derivada en cada uno de los intervalos. Hay algunos puntos que nos van a interesar particularmente. Son aquellos en donde la derivada es cero y es justo los puntos en donde cambia de ir subiendo a bajando o viceversa. En este caso, ahí tenemos marcados con una cruz en qué puntos la derivada de la función es cero. Vamos a definir lo que son los valores críticos como los valores del dominio de la función en los cuales la derivada de la función se hace cero. En este caso podemos ver que hay dos valores críticos en esta función y esos valores críticos se encuentran sobre el eje X. Por otro lado, asociado a cada valor crítico tenemos los puntos críticos, que son los puntos exactamente donde la derivada vale cero, pero los puntos que están sobre la función. Entonces, en este caso, los puntos que están marcados con la cruz son aquellos puntos críticos que tienen coordenadas x0, f de x0. A cada valor crítico se le asocia su respectivo punto crítico que está sobre la función. Ahora vamos a ver cuál es la clasificación de los puntos críticos. Entonces, un punto crítico se llama máximo si, tomando valores que estén suficientemente cercanos de x0, a la hora de evaluar la derivada en valores que estén un poco antes de x0, la derivada es positiva, y un poco después de x0 la derivada es negativa. Eso quiere decir que gráficamente podemos verlo como que antes de llegar al máximo la función iba subiendo, llega al máximo y después la función va bajando. Siempre estamos recorriendo de izquierda a derecha la función. También los puntos críticos pueden ser mínimos. En ese caso, si se toman valores que están antes del valor crítico, antes de x0, entonces la derivada en ellos es negativa. Y si se toman valores cercanos que están después de x0, su derivada es positiva. Eso quiere decir que la función iba bajando y después va subiendo, y así se puede determinar que es un mínimo. Hay otro tipo de puntos críticos que se conocen como puntos silla. Estos puntos tienen la característica de que no hay cambio en el signo de la derivada antes y después del valor crítico. Aquí se muestran dos ejemplos de puntos silla. En el primer caso, la derivada era positiva y después del punto crítico sigue siendo positiva. Por otro lado, en el segundo caso, en la segunda gráfica, se tiene que la derivada era negativa y después del punto crítico la derivada sigue siendo negativa. Entonces, cuando no hay cambio de signo, se consideran puntos silla. Ahora vamos a ver los pasos para calcular los puntos críticos y para clasificarlos. Entonces, si tenemos una función f de x, el primer paso va a ser calcular su derivada. El segundo paso va a ser igualar a cero lo que obtuvimos de la derivada, y eso queda ya como una ecuación. Entonces hay que despejar qué valores de x hacen verdadera esa ecuación para encontrar los valores críticos. El tercer paso es analizar los intervalos en los cuales queda dividido el dominio
de la función a partir de los valores críticos, y con esto se va a hacer la clasificación de si son máximos, mínimos o puntosilla. Y finalmente, para cada valor crítico se calcula el valor de f de x correspondiente para encontrar el punto crítico en sí. Vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a calcular los puntos críticos de la función x cúbica entre 3 más x cuadrada menos 24x más 1. Vamos a hacer el primer paso, que es calcular la derivada. Entonces la derivada de x cúbica entre 3 más x cuadrada menos 24x más 1 es, primero la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, y al dividirse entre 3 se cancelan los 3 y solo queda x cuadrada. Luego la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de menos 24x es menos 24. La de 1 es 0, entonces la derivada que queda es x cuadrada más 2x menos 24. Vamos ahora a hacer el segundo paso, que es igualar a 0 la derivada. En este caso la derivada es x cuadrada más 2x menos 24 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado y es factorizable. Entonces se puede descomponer en x más 6 por x menos 4 igual a 0. Y al despejar se obtiene que x igual a menos 6 y x igual a 4 son las raíces de esta ecuación. Por lo tanto, acabamos de encontrar ya lo que son los valores críticos. Vamos con el tercer paso, que es dividir en intervalos los valores críticos. Para esto es conveniente localizarlos en la recta para ver exactamente en qué orden quedan. Es muy importante el orden. En este caso localizamos el menos 6 y el 4, y entonces los intervalos que van a quedar son antes y después de los puntos críticos. Eso quiere decir, ya en la tabla se puede ver los valores que son menores que menos 6, eso es un intervalo. Luego los valores que están entre menos 6 y 4, ese es otro intervalo. Y los valores que son mayores que 4, ese es otro intervalo. Entonces en la tabla vamos a ir acomodando cuál es el signo de la derivada para cada uno de los intervalos. Ya sabemos que en menos 6 y en 4 la derivada vale 0. Entonces vamos a calcular cuál es el signo de la derivada para cada uno de los intervalos que tenemos definidos. Entonces primero vamos a tomar un valor que esté antes de menos 6, puede ser cualquier valor que esté en ese intervalo. Vamos a tomar menos 7, entonces vamos a evaluar la derivada en menos 7 para saber cuál es su signo. Entonces si la evaluamos, esto sería menos 7 al cuadrado más 2 por menos 7 menos 24, y esto da 49 menos 14 menos 24, lo cual da 1. Por lo tanto, la derivada es positiva. Lo que me interesa por ahora es su signo nada más. Ahora vamos a tomar un número del siguiente intervalo. Eso quiere decir un número que se encuentre entre menos 6 y 4. Vamos a tomar cualquiera, por lo tanto podemos tomar el 0, que es un número muy fácil de evaluar. Al sustituir tenemos 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 24 da menos 24, y como lo que me interesa es el signo, da negativo. Por último, vamos a evaluar en el intervalo x mayor que 4, vamos a tomar cualquier número que se encuentre en ese intervalo para evaluar cómo es el signo de la derivada ahí. Entonces un número mayor que 4 es 5, así que evaluándolo sería 5 al cuadrado más 2 por 5 menos 24. Lo cual da 25 más 10 menos 24, que da 9 y es positivo. Entonces ahora sí ya podemos clasificar los valores críticos. En la tabla es muy importante que los puntos se encuentren en orden, porque si no, no nos va a dar el resultado de qué tipo de puntos críticos tenemos. Entonces en este caso, en x igual a menos 6, antes de menos 6 tenemos que es positivo y después de menos 6 tenemos que es negativo. Por lo tanto, ahí hay un máximo, quiere decir que la función iba subiendo y luego bajando. Por lo tanto, hay un máximo en x igual a menos 6. Por otro lado, en x igual a 4, como antes de 4 tenemos que es negativa la derivada y después de 4 tenemos que es positiva, entonces
ahí hay un mínimo porque quiere decir que la función iba bajando y luego va subiendo. Entonces ahora sí vamos al cuarto y último paso, que es ver cuál es el valor que corresponde de f de x a los valores críticos que acabamos de encontrar. Entonces, en la función original evaluamos el menos 6, que es el primer valor crítico, y a la hora de sustituir tenemos menos 6 al cubo entre 3, más menos 6 al cuadrado, menos 24 por menos 6 más 1, y al hacer las operaciones esto da menos 72 más 36 más 144 más 1, y esto es 109. Eso quiere decir que el punto crítico tiene coordenadas menos 6, 109. Ahí tenemos un máximo, como habíamos visto. Evaluando el otro valor crítico en la función, que es x igual a 4, tenemos que al sustituirlo en la función original es 4 al cubo entre 3 más 4 al cuadrado menos 24 por 4 más 1. Esto al hacer las operaciones es 64 tercios más 16 menos 96 más 1, y al hacer toda la operación queda menos 173 tercios. Esto quiere decir que las coordenadas del punto crítico mínimo son 4 menos 173 tercios. Aquí está la gráfica de la función. Se hizo en una escala de 10 en 10, entonces podemos ver que el máximo se encuentra en las coordenadas menos 6, 109, y el mínimo en las coordenadas 4, menos 173 tercios. Ahora vamos a utilizar lo que acabamos de ver para resolver un problema. Se tiene que una empresa tiene como función de ingresos r de x igual a 20x menos 0.1x cuadrada. Lo que se quiere encontrar es qué cantidad de unidades se deben producir para que se maximice el ingreso de la empresa y cuál va a ser este ingreso máximo. Entonces vamos a utilizar todo lo que acabamos de ver para resolverlo. Entonces, como primer paso, encontramos la derivada de la función. En este caso, r' de x es igual a 20 menos 0.2x. Lo siguiente es igualar a 0 y despejar. Entonces, si tenemos 20 menos 0.2x igual a 0, al despejar x es igual a 20 entre 0.2 y esto es igual a 100. Entonces ya encontramos el valor crítico. En este caso, como solo hay un valor crítico, entonces los intervalos definidos son los valores que están antes de 100 y los valores que están después de 100. Y lo que vamos a analizar es el signo de la derivada antes y después de 100. Entonces, si evaluamos la derivada en algún punto antes de 100, por ejemplo 90, entonces tenemos 20 menos 0.2 por 90, esto es 20 menos 18 y es 2. Por lo tanto, ahí la derivada es positiva para los valores antes de 100. Ahora tenemos que tomar un valor que esté en el intervalo de los valores mayores que 100. En este caso vamos a tomar 120 y al sustituirlo en la derivada tenemos 20 menos 0.2 por 120 es 20 menos 24 y esto es igual a menos 4, por lo tanto es negativo. Como la derivada pasó de positivo a negativo con valores antes de 100 y después de 100, entonces se tiene que es un máximo porque quiere decir que iba subiendo y después va bajando. Entonces se tiene un máximo en x igual a 100. Por último, para terminar de solucionar el problema, tenemos que ver cuál es el ingreso cuando la cantidad de unidades producidas es 100. Entonces, si sustituimos en la función original, tenemos que r de 100 es igual a 20 por 100 menos 0.1 por 100 al cuadrado. Al hacer las operaciones esto da 2000 menos 1000 y esto es 1000. Querría decir que se obtiene una ganancia de 1000 pesos o 1000 unidades monetarias justamente al producir 100 unidades y ahí es el ingreso máximo. Entonces con esto solucionamos el problema.